lugares del mundo. Los invitamos desde ya a interactuar con nosotros para que nos cuenten a través del chat desde dónde se conectan. En nombre de la Escuela de Administración de AFIT y de todo el equipo del programa de Maestría en Administración, les damos a todos la bienvenida a esta conferencia taller Hablemos de la estrategia en las organizaciones. Para abordar este importante concepto nos acompaña la profesora Luz María Rivas, quien es titular de la Escuela de Administración en el área de estrategia. Hace parte del cuerpo docente del MBA y a su vez es coordinadora de la maestría en Ciencias de la Administración, investigadora cualitativa en temas de estrategia, riesgo estratégico, gerencia y complejidad. Doctora en Administración de la Universidad de AFIT y el TEC de Montreal, magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad de AFIT y del Instituto Tecnológico de Monterrey, también economista de la Universidad Autónoma de Manizales. Esta tarde nos acompaña también Juan Esteban Escalante, coordinador de la maestría en Administración, y mis compañeras Francia Aguirre, ejecutiva de promoción para la sede Pereira, y Nubia Polero, ejecutiva de promoción para la sede Bogotá. Juan Esteban, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para ti, Luzma, y para todos los asistentes. No quería dejar pasar esta oportunidad, en primer lugar, para agradecerles a todos y cada uno por su interés, su compromiso y su asistencia, pero además de ello, porque hoy es un día especial. Hoy recibimos de parte de la agencia internacional QS, Quacquarelli Symonds, una noticia que nos llena de alegría. Por cuarto año consecutivo hemos sido seleccionados como el mejor MBA de Colombia y con algo que nos llena incluso mucho más de satisfacción. Continuamos escalando no solamente en ese top de escuelas a nivel global, sino que ocupamos ya la posición número 8 en América Latina. Entonces, pues no me queda más que agradecerlos, invitarlos a que disfruten su participación en el taller y darle espacio a nuestra profesora, a Luzma, para que entonces se encarguen de abordar y de analizar todos los temas vinculados a este que, como tú decías, Luz María, es uno de los elementos más relevantes en el marco de la sostenibilidad y permanencia a largo plazo de las organizaciones. Un abrazo y nos estaremos viendo entonces a lo largo de este semestre. Que tengan todos una muy feliz tarde. Hasta luego. Listo, Juan, mil gracias. Antes de darle paso a la profe, les voy a contar que vamos a desarrollar esta conferencia de una forma muy dinámica, en donde, en primer lugar, abordaremos el contenido de temas de manos de la profe Luz María, para finalizar luego con un taller individual que ella, con mucho detalle, elabora para ustedes, y de esta forma puedan así apropiarse más del concepto de estrategia en sus distintos roles. Para el desarrollo de esta charla, sus micrófonos están en silencio, al igual que sus cámaras. Agradecemos no activarlos durante la intervención. Nuestra intervención será a través del chat, por lo que los invitamos a que nos escriban sus preguntas a través de este canal. Trataremos en la medida de los tiempos responder a la gran mayoría. También pueden utilizar la opción levantar la mano. Ahí arribita van a encontrar la manito y hacer una pregunta activando su micrófono. Damos entonces la bienvenida a la profesora Luz María, no sin antes agradecerle por este espacio. Profe Luz María, hola y bienvenida. Hola Luzma, muchas gracias por tu bienvenida, a Juan Esteban también. Estoy muy feliz de esa noticia de saber que el MBA por cuarto año está en el primer lugar en Colombia y pues el octavo lugar en América Latina ya es un lugar bien interesante. A todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Yo solamente espero compartir con ustedes mi pasión, que es la estrategia. Soy profesora del curso de Estrategia 1 del MBA y además de eso, pues soy profesora del curso de Estrategia y Modelos de Negocios en otra maestría de la universidad y en el doctorado de Administración también de Teorías de la Estrategia. Me dedico entonces a dar clases en el tema, pero también hago investigación sobre estrategia corporativa y asesoro trabajos de grado, acompaño tesis doctorales del doctorado, pero también hago algunas asesorías de trabajos de grado del MBA
que disfruto muchísimo, entonces digamos que combino especialmente la investigación con la docencia. Antes de ser investigadora, o sea, soy investigadora hace unos 10 años, terminé mi doctorado en el 2014. Antes de eso me dediqué durante un tiempo pues a trabajar en la Universidad Autónoma de Manizales como decana de la Escuela de Economía, después vicerrectora de la Universidad Autónoma en la parte administrativa, y ya después me fui como gerente de lo que se llamaba Suratep en Manizales durante un tiempo, pero sentí esa necesidad de volver a la academia, que es lo que a mí me apasiona, pero no quería quedarme como con la experiencia de docente y de administrador académico, sino que quería complementar con la investigación. Y pues desde hace unos 12 años me dedico de lleno a hacer investigación. Como les comenté, en el 2014 terminé el doctorado y pues ahora sigo haciéndolo. Y me motiva sobre todo poderles llevar a los estudiantes del MBA los resultados de esas investigaciones que nosotros hacemos. En el caso de la administración, la investigación es muy bonita porque no es una investigación que venga de leyes, sino que viene de la observación de la práctica. Básicamente lo que nosotros hacemos es ver qué han hecho otros investigadores en el mundo al observar qué hacen los gerentes, qué hacen los gerentes medios, qué hacen diferentes empleados, cómo reaccionan las organizaciones, cómo enfrentan diferentes retos. Entonces, pues eso nos ayuda definitivamente como a aplanar esa curva de aprendizaje, porque vemos cómo lo están haciendo en otras partes, cómo lo hacemos acá, y la idea pues es poderles llevar a ustedes esas experiencias a la clase, evidentemente. Bueno, en el día de hoy, como Luzma les decía, vamos a tratar un tema que yo espero que lo hagamos dinámico en el sentido de que quiero que ustedes hagan las preguntas, que levanten la mano cuando consideren pertinente, no tienen que esperar a que yo termine. Como ustedes saben, pues muchos respondieron unas preguntas, ya vamos a ver, digamos, cuáles fueron las respuestas de todo, y lo que yo quiero es que hagamos como una reflexión alrededor de lo que vamos a ver. Bueno, ya les confesé que mi pasión definitivamente es la estrategia, y eso viene de, digamos, que de haber hecho un tránsito laboral antes de haber llegado a la investigación, donde enfrenté distintos cargos y posiciones, digamos, también en juntas directivas, incluso no solo de empresas, sino, por ejemplo, en la ANDI, en la Cámara de Comercio, bueno, en distintas partes donde me cuestionaba por qué había ciertas personas que yo sentía que no alcanzaban a dimensionar lo importante que era trabajar no solo por la empresa, sino por el entorno, por la comunidad, por la región, lo importante que era mirar el largo plazo, lo importante que era no quedarse en algo muy específico solamente, sino estar con la capacidad de mirar el entorno y conectarlo con lo que hacíamos en las organizaciones. Y básicamente, digamos que ese interés por la estrategia nació primero de la práctica, y ya luego pues la fui complementando, como les digo, con las investigaciones. Entonces, digamos que este MBA tiene una particularidad que yo valoro muchísimo, y es que tiene dos materias de estrategia. Una, que es la primera que ustedes van a ver, que tengo la fortuna de ser profesora de uno de los cursos. Normalmente se abren dos cursos, yo soy profesora de uno de ellos, y digamos que ahí vamos a ver los conceptos esenciales de estrategia y a darles como también a utilizar las herramientas como más fundamentales para tener una capacidad de hacer un análisis, digamos, estratégico, y ya luego se van viendo las demás materias, digamos, que van a apoyar toda la estrategia, toda la parte financiera, de mercadeo, de gestión humana, de operaciones, en fin, todos esos procesos en los que se apoya la estrategia. Y al finalizar el MBA, en el último semestre, ven Estrategia 2, donde ya se vuelven a ver conceptos de estrategia más aplicados y más de nivel gerencial, como temas de manejo de juntas directivas, de gobierno corporativo, algo pues de reflexión, digamos, sobre el riesgo estratégico, en fin, son temas ya más gerenciales al final. Pero es interesante porque, digamos que para empezar, les da a ustedes una perspectiva global, luego se van a los procesos más específicos y luego vuelven nuevamente a recoger en una mirada gerencial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que les voy a compartir mi pantalla para contarles el tema de
qué es estrategia, que básicamente es lo que quiero, de lo que quiero que hablemos hoy. Y parece como muy evidente. Por favor, me confirman si están viendo ya mi pantalla. No, profe, no estamos viendo. Ok. Yo sí. Sí, se ve, pero se ve un WhatsApp. Vemos su WhatsApp. Hay un WhatsApp. No, hay una No, persona, pero el hay una WhatsApp no persona es mío. externa que está compartiendo. Hay una persona externa que está compartiendo la pantalla. Es Sí, porque otra no- persona. Veo dos ositos. Y es alguien más. No, esta no soy yo. Por favor, recuerden los invitados que vamos a mantener la pantalla y el micrófono cerrado para que no vamos a generar interferencias. ¿Listo? Ahora sí. Sí, ya profe, vemos sí. la tuya. Listo, muchísimas gracias a todos. Bueno, como les decía, vamos a empezar por una pregunta muy simple, ¿qué es estrategia? Y hay alguien que me dirá, pero pues es que todos sabemos que es estrategia. Sí, de alguna manera a todos nos toca la estrategia, porque en nuestra vida diaria hablamos de estrategia, hablamos de la estrategia en los deportes, se habla de la estrategia militar, cuando trabajamos en alguna organización, de alguna manera nos toca la estrategia. Pero pues yo lo que quiero es que hablemos de qué es estrategia desde la perspectiva ya de un administrador profesional o de lo que nosotros llamamos de un campo académico, que es el campo del strategic management, o sea, de la administración estratégica. Entonces vamos a diferenciar un poco la estrategia del lenguaje común con la estrategia ya desde un campo académico como es la administración estratégica. ¿Qué hice yo? Primero lo que hice fue, veamos qué es lo que ustedes piensan que es estrategia, y lo que hicimos fue construir unas nubes de palabras con esas respuestas que ustedes nos dieron. Si ustedes ven, para la mayoría, estrategia es planeación, ¿cierto? La mayoría de la gente entiende que estrategia es la planeación estratégica, que es lo que trabajamos normalmente en las empresas. Si ustedes ven, aquí hablamos sobre todo de planeación, de plan, de visión, de dirección, de objetivo, se repite planeación, simplemente que falta, digamos, la tilde, por eso es que no nos quedó igual. Pero bueno, predomina el entender la estrategia como planeación, como plan. Esta fue, digamos que, les habíamos pedido 3 palabras, entonces vamos a ver cada una de las 3 palabras que pusieron todos ustedes. En la segunda ya ponían, nuevamente aparece plan como el principal, aparecen otros como camino, pues innovación, pero sigue apareciendo planeación, planeación varias veces, plan, bueno, futuro. En la tercera vuelve y aparece planificación, aparece ya más fuerte objetivos, también ya aparece la palabra sostenibilidad, organización, y cuando sumamos, digamos, esas 3 palabras y hacemos, digamos, el consolidado, pues encontramos que para las personas que respondieron estas preguntas, que muchos de esos están hoy aquí con nosotros, pues básicamente estrategia es sobre todo planeación, plan, objetivos. Bueno, también se habla de crecimiento, de futuro, de sostenibilidad, de innovación, de organización. Entonces, ¿a qué los invito yo esta tarde? A que aprendamos lo siguiente. Lo que yo aspiro es que ustedes, a pesar de que están en una conferencia, no es una clase, pues no vamos a tener el tiempo de desarrollar una clase completa, pero yo quiero que ustedes no se vayan hoy simplemente con una conferencia que van a olvidar y ya. Yo aspiro a que ustedes logren aprender algunas cosas. Específicamente, ¿qué quisiera? Primero, que logren describir qué es estrategia, pero para poder describir qué es estrategia es muy importante que diferencien los niveles de la estrategia. Y eso es lo que vamos a hacer mucho énfasis. Si ustedes logran diferenciar los niveles de la estrategia, van a poder describir mucho más fácilmente qué es estrategia. Y además quisiera que entiendan que existen distintas maneras de llegar a la estrategia. O sea, que las organizaciones no necesariamente tienen que llegar a través de la planeación estratégica como lo hacen la mayoría de las empresas que nosotros conocemos, porque es, digamos, la manera dominante que encontramos en las empresas en Colombia. Pero vamos a ver que existen otras maneras de hacerlo. Muy bien. Quisiera pedirles, por favor, que cuando tengan alguna inquietud, pues levanten la mano y alguno de ustedes me pueda avisar que hay preguntas para no estar hablando yo cuando haya alguien que tenga alguna inquietud.
Bueno, vamos a empezar entonces por entender qué es estrategia. Y lo primero que tengo que para decirles es, primero, estrategia es la principal responsabilidad de la gerencia. O sea, la estrategia nos corresponde a todos. De alguna manera, todos en la organización tenemos que conectarnos con la estrategia, le aportamos a ella nos da norte a nosotros, pero a quien le corresponde tener clara la estrategia es a la gerencia. O sea, a la gerencia es a la que no, o sea, es su principal función, tener claro la estrategia. Y ya vamos a ver qué significa entonces tener clara la estrategia. ¿Qué dificultad vamos a encontrar? Primero que vamos a tener muchas definiciones. Hay estudios que muestran que las definiciones más citadas de estrategia en el campo y en los journals más importantes, las más citadas, no les voy a nombrar todas, las más citadas son más de 90. Por tanto, vamos a encontrar muchas dificultades para definir qué es, porque pues hay tantas definiciones que a veces nos confundimos. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Primero que no todo es estrategia, cuando estamos hablando desde el campo académico de la administración estratégica. Y lo otro que quiero que tengamos claro es que no hay recetas únicas ni fórmulas mágicas. Hay gente que dice que esa estrategia es la fórmula del éxito. Hay autores que lo nombran así. Pero resulta que el éxito para una empresa es muy distinto a la fórmula del éxito de otra. Y además, el contexto, como lo podemos percibir en este momento, nos afecta demasiado. Entonces, lo que funcionó muy bien en el pasado puede no funcionarnos muy bien hoy. Entonces, por eso es difícil definir qué es estrategia. Pero vamos a ver algunas definiciones, digamos, muy clásicas. ¿Qué quiero decir yo con clásicas? Pues miren, es que el campo académico de la estrategia como tal, o sea, cuando hubo profesores de las universidades que se reunieron con empresarios, con gerentes, con directivos, a pensar cómo superar ciertos obstáculos, cómo enfrentar ciertos temas, se dieron cuenta que era necesario no solamente construir casos, no solamente era necesario construir casos para desarrollar en los cursos, sino que había que hacer investigación en el tema. Entonces, el campo, digamos, como investigación, como gente que ya lo empieza a trabajar, aparece desde 1960. Y desde ese momento, autores como Kenneth Andrews, que es el que les estoy trayendo aquí, que era un profesor en literatura, pero que estudió la industria de relojes en Suiza, escribió varios casos sobre la industria de relojes en Suiza, pues él da una definición que se considera una de las, como las más conocidas. De esas clásicas son como los primeros que dijeron qué era estrategia. Y es importante porque es una definición que aún hoy sigue siendo muy relevante y digamos que es coherente. ¿Qué nos dice Andrews entonces? Dice, mire, básicamente la estrategia lo que nos muestra, lo que representa es un patrón. ¿Qué es un patrón? Yo a mis estudiantes les pongo un ejemplo muy sencillo y les digo, miren, recuerden, por ejemplo, cuando nos cuentan las historias de los arrieros aquí en Antioquia, de las mulas que iban recorriendo siempre los mismos caminos. O si ustedes ven en cualquier finca donde haya caballos, van a ver que siempre los caballos van dejando un rastro, van dejando un camino. Ese rastro o ese camino por donde siempre pasa el caballo, por donde siempre pasa la mula, al hacer lo mismo todos los días, eso es un patrón. Entonces, cuando estamos hablando de organizaciones, a lo que me refiero es que cuando hacemos actividades todos los días, lo hacemos de una manera, pues vamos dejando una huella, vamos dejando un rastro. Eso es un patrón. Entonces, lo que nos dice Andrews es, la estrategia representa ese patrón que puede ser de unos objetivos que nos hemos propuesto, de unos propósitos que tenemos como organización o de unas metas que hemos definido. Pero no solamente es ese patrón, sino que también necesitamos unas políticas, unas reglas de juego. Y para poder cumplir, digamos, con esos objetivos, propósitos o metas que nos hemos propuesto, pues es necesario no solamente definir las reglas de juego, sino identificar unos planes para poder alcanzar estas metas. Si ustedes ven, hasta aquí les estoy definiendo estrategia tal cual como ustedes la entienden, como lo vimos en las nubes. Son planes que se utilizan para poder lograr los objetivos a través de una definición de unas reglas de juego. Eso es la estrategia desde una perspectiva clásica. Ahora, Andrews también agrega algo interesante y es que nos dice, pero es muy importante que nosotros sepamos cuál es la actividad a la que se dedica la empresa, que en palabras de hoy sería cuál es el negocio en el que estamos, pero también a cuál se va a dedicar.
O sea, miren que aquí estamos hablando de 3 momentos muy importantes para una organización. El pasado, cuando hablamos de patrón, el presente, cuando hablamos de la actividad a la que se dedica hoy, y el futuro, cuando hablamos de a la que se dedicará. Esa es una diferencia muy importante entre planeación estratégica y estrategia. Muchas veces cuando nosotros hacemos planeación estratégica normalmente miramos al futuro y generalmente los consultores nos invitan a soñar y a pensar en el futuro, no a mirar hacia atrás. Pero la verdad es que desde que comienza el campo, Andrews ha invitado a que conectemos esos 3 momentos y es algo en lo que yo hago mucho énfasis, no podemos olvidar qué hemos sido, qué hemos logrado, qué somos, qué es lo que nos da la identidad, nuestra historia, la historia de esta organización, que es solamente la de esta y no la de otra. Entonces ahí es muy importante tener claro que necesitamos conectar esos 3 momentos, pasado, presente y futuro. Pasado con patrón, futuro con objetivos y metas y el presente con la actividad a la que nos dedicamos. Muy bien, otra definición que tenemos de esas clásicas nos las da Alfred Chandler, que es también uno de sus autores emblemáticos de estrategia. Él es historiador empresarial y él estudió 4 casos de grandes empresas en Estados Unidos, Sears, Standard Oil, DuPont, y se me olvida una, Standard Oil, DuPont, Sears, y General Motors. Él estudia esos 4 casos, los contrasta, los compara y muestra cómo esas empresas nacieron pequeñitas y al crecer tuvieron que definir una cantidad de metas, de objetivos, pero además diseñar una estructura para poderlas administrar. Entonces, digamos que el texto de Chandler se llama Estrategia de Estructuras, un texto clásico en estrategia, y es el típico origen de la planeación estratégica, porque básicamente era la manera como estas supergigantes empresas de Estados Unidos en aquel momento, cuando él hizo esta investigación, que fue a finales de los 50, principios de los 60, básicamente esas empresas habían crecido de una manera absurda y tuvieron que utilizar pues toda esa planeación para poder hacer esa asignación de recursos. Entonces, básicamente Chandler dice, mire, ¿qué es estrategia? Pues muy sencillo, es definir las metas y los objetivos básicos que estamos buscando en el largo plazo. Y definir cómo es que vamos a lograrlo, es decir, qué vamos a hacer para lograr eso, lo que él llama las vías de acción. Y una vez tengamos claro cómo es que lo vamos a lograr, ¿sí? Tenemos una preguntita de Santiago Cruz. Si quieres, Claro. termina la idea y te leo la pregunta, ¿te parece? No, dime de una vez, no te preocupes. Listo. Santiago nos pregunta, cuando se trata de un emprendimiento el cual no tiene pasado, ¿cómo se abordaría el tema de no tener patrón? Súper interesante, Santiago. Mil gracias por esa pregunta. Mira, ahora más adelante les voy a hablar de un autor en estrategia que quizás los que hayan estudiado administración o hayan estudiado algo lo conocen, que se llama Henry Mintzberg. Y Henry Mintzberg fue como ese investigador que trajo, digamos que puso la nota diferente a estos autores clásicos. Y lo que Mintzberg descubrió al hacer investigaciones de muchos casos durante más de 7 años, lo que se llaman estudios longitudinales, es que había muchas maneras de llegar a la estrategia, que es una de las cosas que yo quiero mostrarles a ustedes más adelante. Pero para responderte tu pregunta, Mintzberg dice, los emprendedores lo que tienen es un sueño. El emprendedor tiene un sueño, tiene una pasión, algo que lo mueve adentro, y ese sueño se vuelve la estrategia. Lo que hace un emprendimiento al comienzo es movilizar todo lo que tiene para cumplir ese sueño. Entonces, no tiene pasado, lo que tiene es un sueño, tiene un ímpetu, eso ha sido muy estudiado en términos de emprendimiento, ese espíritu emprendedor, esa disposición al riesgo, digamos que lo podríamos llamar también ese propósito, porque el emprendedor, que es emprendedor, digamos, apasionado, porque sabemos que hay emprendedores que lo son a veces por necesidad y puede que las circunstancias sean diferentes, pero normalmente el emprendedor tiene ese espíritu de querer tener algo propio, de poder crear, de poder tener cierta libertad para tomar decisiones. Entonces, ese sueño que él tiene en su cabeza se va volviendo un sueño compartido con las personas que empiezan a trabajar en el emprendimiento. Y eso es lo que se llama, lo que Mintzberg dice, que es que se describe en la escuela empresarial. Es decir, que la manera de llegar a la estrategia es a través de buscar cómo lograr el sueño de ese emprendedor.
No sé si te respondí, Santiago. Me cuentas si quieres que te amplíe la información. O quizás más adelante te pueda quedar un poco más claro. Pero muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Muy bien, estábamos entonces aquí hablando de esta definición de Chandler y bueno, importante aquí es que Chandler también nos dice, miren, no es solamente decir cómo es que vamos a definir unos objetivos, sino cómo lo vamos a lograr, que serían las vías de acción, y cuáles son esos recursos que yo necesito asignar. Eso es clave. Entonces, miren que cuando yo pienso en estrategia tiene demasiados elementos y vamos a ir viendo que esa es una de las cosas difíciles. Por eso, y se los digo porque lo he vivido, a veces uno le pregunta a un gerente cuál es su estrategia y se corchan, no saben cómo responder. Bueno, no sé si ustedes utilizan la palabra corchar, eso es muy de Manizales, pero bueno, se sienten como nerviosos porque es difícil definir la estrategia en un solo párrafo. De hecho, hay un artículo en Harvard Business Review que habla de eso. Y yo lo he vivido en investigaciones. Ya sé que yo por estrategia no puedo preguntar tan directamente porque la gente se estresa mucho frente a esa pregunta. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque como, miren que no es una definición de una cosa simple, sino que es muchos elementos a la vez, pues es difícil definirla. Por eso es importante que ahora la vamos a ir desagregando para poderla comprender mejor. Bueno, este otro autor que también se considera un clásico es un matemático. Y les he contado de los autores básicamente porque quiero que vean que en el campo de la administración y en el tema de la estrategia es muy bonito porque es un cruce de caminos, de disciplinas, es muy interdisciplinario. Aquí son bienvenidos personas de todos los campos, ingenieros mecánicos, psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, en fin, de todo. Ansoff era un matemático ruso que se fue a vivir a Estados Unidos, se formó en Estados Unidos. Y miren que los dos anteriores, como les dije, uno era literato y el otro era historiador. Entonces, ellos, desde sus disciplinas, lo que han tratado es de aportar a cómo ayudar a que las organizaciones pues puedan ser sostenibles en el tiempo, porque todos sabemos el valor social que tiene una organización. Entonces, digamos que estos autores lo que han tratado es de pensar en eso, cómo ayudar a que una organización pueda crear su futuro, crear su largo plazo. Entonces, Ansop dice, mire, ¿qué es la estrategia? Y él dice, para mí la estrategia son simplemente unas reglas para poder tomar decisiones cuando estamos bajo ignorancia parcial. Miren que esta definición de 1965 es muy pertinente hoy, que estamos en un entorno tan incierto, tan cambiante, que lo que necesitamos que hacer es tomar decisiones a pesar de que somos ignorantes de lo que está ocurriendo, porque no podemos controlar, no podemos predecir, no podemos anticipar lo que está pasando en un entorno tan cambiante. Ahora bien, él dice, es muy importante tener claro, y para él eso es los cimientos sobre los que se soporta la estrategia, es tener claro de cuál es el negocio de la empresa. Y aquí tenemos que empezar a hacer esa diferenciación. Una cosa es el negocio y otra cosa es la empresa. O sea, un negocio es una lógica de creación de valor económico, donde básicamente vamos a encontrar tres elementos. Unas personas que atendemos, unos clientes, usuarios, consumidores, un problema que ellos tienen, un trabajo que ellos necesitan que nosotros les hagamos. Algunos lo llaman necesidad, otros lo llaman unas frustraciones, unos dolores, en fin. Eso que tenemos que nosotros atender y una manera de atenderlo. Cuando yo conjugo esas tres cosas, un quién, un qué y un cómo, tengo un negocio. Entonces hay empresas que tienen varios negocios. Yo necesito tener muy claro, primero que todo, en cuántos negocios está la empresa, diferenciarlos para poder definirle a cada negocio una estrategia de nivel competitivo, como lo vamos a ver más adelante. No se preocupen que más adelante les voy a detallar un poco más eso. Pero desde el 65 Ansoff nos está recordando que es muy importante que entendamos cuál es el concepto del negocio que tiene la empresa y si tiene distintos negocios, sería lo que nosotros llamamos una multi-business firm o una empresa multinegocios. Muy bien, ahora una definición muy reconocida, aunque ustedes, pues yo creo que muchos saben quién es Porter, pero muchos otros puede que no, pero aunque no sepan quién es, han utilizado lo que Porter popularizó. No es que haya sido
No son conceptos de él, son conceptos de economistas previos a él, pero son conceptos que él popularizó. Básicamente para Porter la estrategia se enfoca en crear un posicionamiento en el mercado, o sea, él está parado en el mercado y dice la estrategia es crear un posicionamiento que para el cliente sea de valor único y exclusivo. Y aquí hago este énfasis, para el cliente. ¿Por qué para el cliente? Porque muchas veces nosotros cuando trabajamos en una empresa, ya sea mi emprendimiento, mi empresa de familia o la empresa grande a la que yo adoro, yo siento que todo lo que nosotros hacemos tiene valor único y exclusivo. Pero eso no es válido si el cliente no lo percibe así. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un posicionamiento, los que saben de mercadeo saben eso, es cuando ya logramos entrar a la mente del consumidor, del cliente, del usuario. Y ahí tenemos una posición de valor único. ¿Qué significa eso? Que el cliente me prefiere a mí, aunque tiene muchas alternativas para elegir. Entonces, lo que dice Porter es, lo que significa la estrategia es tener actividades distintas a mis competidores. Y dice él, y si usted no es capaz de hacer algo diferente a sus competidores, por lo menos tenga actividades que hace de mejor manera y de una forma distinta. Entonces, no solamente me tengo que diferenciar por el producto o el servicio, yo me puedo diferenciar por la manera como lo entrego, porque es menos riesgoso utilizar mi producto o mi servicio, porque lo puedo tener más rápido de lo que le ofrece mi competidor. En fin, tengo que buscar unas características, unos atributos que lo haga diferente. Ahora, otras definiciones. Por ejemplo, hay un texto que nosotros hemos utilizado como guía que se llama Dirección Estratégica, que está pues en la biblioteca de Johnson, Scholes y Whittington, y básicamente esos autores ya van como sumando un poco lo que, digamos que lo que se ha investigado en el campo ya en el 2006. Y dice, mire, es la dirección, es decir, para dónde va la organización, cuál es el largo plazo. En esa dirección lo que me está recogiendo es el tema de los objetivos, de las metas, de propósitos, porque es lo que me está marcando lo que en lenguaje común llamamos el norte, es decir, para dónde vamos. Y el alcance. Y cuando me habla del alcance, me está hablando de algo que Porter, el autor anterior, este que les estaba hablando aquí, Porter hace mucho énfasis que se llaman las renuncias o los trade-offs. Porter hace mucho énfasis en que tener claro una estrategia implica tener claro a qué tengo que renunciar. Es decir, yo no le puedo apostar a todo. Yo no puedo hacer de todo. Yo no puedo ser como los culebreros o como mucha gente que le preguntan, bueno, dígame usted qué hace. Y le responden, diga patrón qué quiere que le haga, que yo le hago a todo. Eso es no tener estrategia. Eso es una estrategia de supervivencia. ¿Cierto? Esa persona se le nota que necesita trabajar y le está haciendo a todo. Pero una persona que sabe de estrategia sabe que no le puede apuntar a todo, sino que tiene que delimitar su alcance. Es decir, tiene que hacer renuncias, tiene que decir dónde va a estar y dónde no va a estar, a quién va a atender y a quién no va a atender, cómo es que va a entregar esa oferta y cómo no la va a entregar. O sea, es muy importante es la definición de ese alcance. Entonces, miren que aquí ya estamos mirando otros dos conceptos que me engloban muchos de los que hemos visto antes, dirección y alcance. Pero básicamente, ¿para qué es que yo defino esa dirección y ese alcance? Para lograr lo que Porter nos dice, para lograr una ventaja en un entorno cambiante. Si lo ven aquí, espérenme, yo saco el punterito láser. Dice, para lograr una ventaja, o sea, para poder yo llevarle una ventaja a mis competidores. Y miren esto que es muy importante, un entorno cambiante. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando aparece todo el tema de planeación estratégica, estamos hablando de los 60, los 70, la velocidad a la que cambiaba la tecnología era muy distinta a la velocidad a la que cambia hoy. Incluso, pues obviamente que para la gente que estaba en ese momento, pues el entorno también era cambiante y la situación era difícil porque cada persona vive su época de la misma manera. Pero la realidad sí que sí podemos constatar es que la tecnología no cambiaba, ni el conocimiento cambiaba a la velocidad que cambia hoy. Entonces, digamos que la planeación estratégica está muy recomendada para organizaciones que compiten en mercados que no son muy cambiantes o que se enfrentan a entornos que no son muy cambiantes, porque pues se hacen planteamientos de muy largo plazo, se definen, digamos que no solamente unos objetivos estratégicos, sino que se hace una cascada de objetivos, se hacen unos indicadores, unos planes, bueno, todo lo que muchos de ustedes ya saben, pero eso es costoso para hacerle seguimiento, eso requiere un sistema de información que no siempre ni los emprendimientos, ni las empresas familiares, ni muchas pymes pues pueden tener acceso.
Entonces, digamos que por eso es importante entender que estrategia hay otras maneras de acercarse a ella. ¿Qué es importante que nosotros vamos teniendo claro? Que estrategia es tener claro esa dirección, para dónde vamos, tener claro el alcance, dónde es que nos vamos a concentrar, cómo nos enfocamos, cómo es que vamos a lograr esa ventaja. Y miren que aquí estamos agregando otra parte muy importante que no habían dicho los autores clásicos y que ya se nos empiezan a decir, y es cuando aparece la teoría de los recursos y capacidades para decirnos, mire, una organización no se diferencia solamente por lo que pasa en el mercado, sino por la manera como internamente se configuran, se organizan, se distribuyen los recursos y las competencias o las capacidades que tiene la organización. Y realmente lo que hace diferente a una organización de otra pasa por esta manera de configurar los recursos. Vamos a ver eso más adelante, que eso es muy importante. Ahora, otra gran diferencia con los clásicos es que todo esto se hace no solamente para satisfacer las expectativas de los accionistas, como decíamos en aquel entonces, sino de las partes interesadas, es decir, de los distintos grupos de interés. Ya lo que se busca es que una organización sea capaz de generar valor para todas las personas que intervienen, para sus empleados, para sus proveedores, para la comunidad, para sus clientes, obviamente para los accionistas, que son quienes han puesto en riesgo el capital, pero no solamente para ellos, sino también para las demás partes interesadas. Hay otros autores que no les, bueno, yo trato de no traducir estas definiciones porque no existen, digamos, en español, se las traje tal cual, pero miren, estos autores básicamente lo que dicen, mire, simplemente las organizaciones existen para cumplir un propósito y las estrategias son eso que nosotros hacemos para poder alcanzar el propósito. Entonces, un propósito tiene que ver con el por qué y para qué existe una organización, que es algo muy profundo, mucho más trascendente. No es simplemente una meta cuantificable, es algo más profundo, es por qué yo quiero montar una empresa, por qué mi empresa quiere llegar a internacionalizarse, por qué la empresa, o sea, es algo que va más allá, más trascendente. Y pues estos autores nos dicen, lo que hacemos con o mejor dicho, la estrategia es todo eso que hacemos para poder lograr ese propósito. Entonces, si ustedes ven, tenemos distintas definiciones, pero vamos a ver unos conceptos esenciales que yo aspiro que les ayuden a ustedes a poder describir qué es estrategia cuando les pregunten y que ustedes lo tengan claro para cuando lleguen a mi clase, pues ya tuvimos esta introducción. Entonces, lo primero ya sabemos, tiene que ver con metas, con objetivos, con unas políticas o unas reglas de juego, con unos planes que se hacen para poder alcanzar esos objetivos. Muchos autores plantean que tiene que ver con el largo plazo, claro, el largo plazo porque eso es lo que nosotros tenemos que tratar de anticipar. ¿Cómo hacemos para anticiparnos a nuestros competidores y poder construirnos un largo plazo para la organización? Eso sí, sin olvidarnos, como les dije ahora, del pasado y el presente de la organización. Obviamente tiene que ver con unas vías de acción. Esto es muy importante, mire, acción. Y aquí quiero ser muy enfática, estrategia no es lo que decimos, no es lo que está colgado en unos cuadros en muchas empresas, no es lo que está en un cuaderno que desarrollamos y que empastamos para entregarle al Icontec. Eso no es estrategia. Estrategia es lo que hacemos, porque tiene que ver es con las vías de acción. Es lo que hacemos para poder lograr esto. Pero no es simplemente que porque yo lo tengo escrito en algún lado, probablemente la estrategia no está escrita, no es consciente, pero ahí está, es lo que hacemos todos los días para lograr ese propósito, para lograr esos objetivos, para lograr esas metas y para diferenciarnos de nuestros competidores y lograr que los clientes nos prefieran a nosotros. Entonces, estrategia tiene que ver siempre con acción, con lo que hacemos. Posicionamiento, definitivamente. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, estamos enfrentados a la competencia. Hoy en día, afortunadamente, la misma tecnología nos está invitando a la colaboración, o sea, no solamente competimos, sino que también colaboramos. Por eso es muy común encontrar que nuestro competidor muchas veces es nuestro cliente o nuestro aliado estratégico en algún negocio o nuestro proveedor. Entonces, digamos que ya esa noción de que el competidor es un rival a muerte, pues digamos que ya ha trascendido mucho porque ya hoy en día todo el tema de los ecosistemas, los encadenamientos, los clústeres, las redes, hacen que entendamos que no tenemos rivales, tenemos competidores que en cualquier momento pueden ser un aliado. Bueno, estrategia
definitivamente tiene que ver con decisión. ¿Por qué? Porque para que haya acción tiene que haber una decisión. Yo hago un análisis previo a esa decisión y para eso la estrategia, el análisis estratégico es parte del trabajo que hacemos quienes estamos en estrategia para que esas decisiones sean informadas lo más posible. Imposible analizar todas las alternativas, imposible tener toda la información, pero por lo menos que tengamos la tranquilidad de que entendemos lo que está pasando afuera en el entorno y que entendemos qué es lo que nos hace diferentes adentro, qué es lo que sabemos hacer mejor para poder tomar decisiones que nos permitan actuar. También, como vimos, tiene que ver con patrones, y ese patrón es lo que históricamente hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido, lo que los clientes ya nos reconocen. Por eso también decimos que estrategia tiene que ver con propósito, con ventaja, con competencias, y estas competencias me refiero a unas capacidades distintivas. Hay varias maneras de hablar de competencias en estrategia. Hablamos de competencias esenciales o, como lo dicen algunos, las competencias core. Son competencias esenciales o capacidades distintivas o competencias estratégicas, los llaman algunos, nucleares los llaman otros. Lo importante es que entendamos que eso es el aprendizaje colectivo de la organización. ¿Qué es eso? Pues que venimos mucho tiempo trabajando, con ese patrón nos hemos dado cuenta que ya aprendimos a hacer algo muy bien y eso nos hace mejor, nos hace diferentes. Bueno, tenemos muchos casos para hablar aquí que han crecido en su negocio a partir de identificar esas competencias esenciales. En este momento, pues se me viene a la cabeza el caso, por ejemplo, del Metro de Medellín. ¿Qué le pasó al Metro de Medellín? Que el Metro, al construir su metro, pero al tratar de integrar todo el sistema de transporte en Medellín con los demás sistemas como los buses, los tranvías, en fin, todo eso, durante tantos años trabajar con ese tipo de proyectos, pues adquirió un conocimiento que era muy valioso porque los buscaban todo el tiempo de distintas ciudades de América Latina, de Colombia, ciudades intermedias, queriendo aprender cómo trabajar el concepto de transporte masivo, cómo si construían un metro, si no lo construían, si por encima, si por debajo, en fin, todo lo que tuviera que ver con el sistema de transporte. Y lo que hizo el metro fue que abrió un negocio de consultoría. Y lo que hacen es que le dan consultoría a esas, digamos, ciudades o a esas organizaciones que están interesadas en el tema de sistemas de transporte masivo, y lo hizo a partir de ese aprendizaje que había ganado la organización. Igual hizo ISA cuando pasó de transportar energía eléctrica, que era lo que había hecho siempre, y dijo, no, pues es que nosotros ya sabemos que para transportar energía eléctrica, para poder poner las torres de transmisión de esa energía, nosotros tenemos que comprar terrenos, tenemos que negociar con la comunidad, bueno, tenemos que hacer una cantidad de actividades que son muy similares a las que tienen que hacer los que construyen vías. Entonces iniciaron un negocio de construcción de vías a partir de ese conocimiento que habían adquirido por construir líneas pues, de transmisión. Evidentemente el tema del compromiso también tiene que ver con estrategia. ¿Y a qué me refiero con compromiso? Pues si bien yo les dije que la gerencia es la responsable de la estrategia, pues es cierto que eso no es una labor individual. Un gerente solo no es capaz de lograr un objetivo, un propósito. Lo que necesita es el compromiso de la gente. Y para eso no es simplemente con sacar un plan estratégico, mandarlo por mail, pegar unos afiches por toda la empresa, en todas las carteleras. Eso no es suficiente. Yo necesito que la gente entienda por qué, para qué, si eso es coherente, cómo conecta con lo que hace cada uno cada día, cómo desde lo que hace le puede aportar esa estrategia. Entonces, generar ese compromiso es un gran reto y es una de las mayores dificultades. Y digamos que la comunicación de la estrategia para que a la gente que no participó en el proceso de creación de la estrategia le haga sentido es bien difícil. Entonces, el compromiso definitivamente es muy importante cuando hablamos de estrategia. Obviamente el tema de valor único, como ya lo hablamos. Y lo que es fundamental es que cuando hablamos de estrategia, es que tenemos que hacer un esfuerzo por entender la empresa como un todo. No es el área de finanzas por un lado, el área de mercadeo por el otro, el área de logística por el otro, el área de gestión humana por el otro. No, hay que entender que para poder ejecutar una estrategia, yo necesito un sistema
la organización como un sistema de actividades que se conectan, que interactúan para lograr esa estrategia. Entonces yo necesito entender que esa organización es un todo, es un sistema, pero que además no solamente tiene que conectarse internamente, sino que además es interdependiente con el entorno. ¿Qué significa eso? Que tiene unas fronteras porosas, es decir, lo que pasa afuera en el entorno afecta a la organización y lo que pasa dentro de la organización también afecta al entorno. Entonces no podemos, digamos, tener, mejor dicho, un gerente que no tenga esa visión de estar conectando lo que pasa afuera con lo que está adentro. Eso es una moneda de dos caras, lo tienen que pensar así. La estrategia es una moneda de dos caras. Afuera tengo el entorno, el mercado, la ventaja competitiva que quiero lograr, me la mide el mercado. Y adentro que tengo una organización con una historia, con unas maneras particulares de hacer que me permite diferenciarme, pero que básicamente no solamente tenemos recursos para administrar de manera eficiente, sino personas para gobernar y lograr el compromiso de ellos. Y esa es la clave de estudiar administración. Un administrador entiende que no es suficiente con la productividad, la eficiencia y la excelencia operacional. Y eso nos lo dice Porter. ¿Eso es fundamental? Sí. ¿Es importante? Es vital, pero es insuficiente. Necesitamos la estrategia para poder conectar que todo lo que hacemos adentro pues sea coherente con lo que está pasando en el entorno, con lo que está pasando en el mercado, y así podamos tener un lugar pues privilegiado en ese mercado. Bueno, estos autores, básicamente Lafley fue el CEO de Procter & Gamble y Martin es el decano de una escuela de negocios muy reconocida, y ellos escribieron este libro que es muy de estrategia competitiva. Ahora vamos a ver, cuando veamos los niveles de estrategia, vamos a diferenciar entre estrategia corporativa, competitiva y operacional o funcional. Aquí ellos hablan particularmente de la estrategia competitiva, aunque ellos no hacen la diferencia por niveles. Pero cuando uno lee el libro, pues se da cuenta que están muy enfocados en cómo ganar. Ellos dicen, ¿cómo vamos a jugar? Pero para ganar. Y básicamente ellos definen la estrategia como un conjunto de decisiones, pero es un conjunto integrado de decisiones. Y básicamente esas decisiones las describen así. Mire, son 5 cosas que tenemos que tener muy claras. ¿Cuál es la aspiración ganadora? O sea, ahí podríamos poner el propósito. Algunas empresas definen lo que se llama la mega, que es una meta grande y ambiciosa, o puede ser una visión. O sea, ¿qué es eso a donde nosotros queremos llegar? Pongámosle el nombre que pongamos, porque esos nombres cambian de acuerdo al consultor que haya ido a la empresa en la que ustedes están trabajando, o al libro que alguien haya elegido, o al profesor de estrategia que haya tenido. Lo importante no es el nombre, sino que tengamos claro qué es a lo que aspiramos, a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos lograr. Son las aspiraciones, los sueños, ese sueño del emprendedor del que hablábamos ahora, es eso que nos guía, que nos dice allá queremos llegar. Luego viene lo que ellos llaman dónde jugaremos, que otros autores llaman la arena de juego. Y es, bueno, definamos, y ahí viene la parte del alcance del que hablábamos ahora. Cuando yo voy a definir dónde voy a jugar, definitivamente tengo que pensar dónde no voy a jugar. Entonces ahí aparecen las renuncias y ahí yo tengo que definir en qué geografía, solamente en Antioquia, en Colombia, América Latina, en el mundo. Pero no solo eso, también en categorías de productos. Si yo digo que voy a atender una necesidad que tienen las mujeres de hoy de sentirse lindas pero cómodas, entonces digo, bueno, pero las mujeres ¿de dónde? ¿De qué país? ¿De qué lugar? Pero además, ¿qué tipo de mujeres? Las profesionales, las deportistas, las más jóvenes, las rumberas, las sexy, las clásicas. O sea, hay muchos tipos de mujeres. Entonces yo también tengo que definir un segmento de clientes. Tengo que definir cómo les voy a llegar a esas mujeres. Voy a abrir una tienda propia, voy a vender por Instagram, voy a abrir un canal, una página transaccional en internet, en fin, cómo le voy a llegar a esas mujeres. ¿Y cómo es que voy a producir? Voy a producir yo, voy a subcontratar, voy a hacer una maquila, en fin. Y ahí, cuando nosotros vamos tomando esas decisiones, es como nos vamos conectando con ya las áreas y los procesos operativos de la organización. Voy tomando esas decisiones, ojalá con ellos, para que ellos vean cómo se van conectando todas esas decisiones. Luego viene otra pregunta. Si ustedes ven, aquí vamos primero por estas flechitas, vamos bajando. La aspiración nos guía a definir dónde vamos a jugar. Luego nos preguntamos, bueno, ya sabemos dónde vamos a jugar. Ahora, ¿cómo es que vamos a ganar este juego? Dicen estos autores.
y dicen, miren, lo único es que tengamos una propuesta de valor y que tengamos claro cuál va a ser nuestra ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva normalmente está medida en que yo tengo más participación de mercado o soy más rentable con mi competidor, dependiendo de lo que yo esté buscando. Hay empresas que lo que quieren es crecer, ser los líderes del segmento, y hay otras empresas que lo que quieren es ser las más rentables. Entonces yo me mido de acuerdo a lo que yo busque. Eso debería quedar claro acá. ¿Cómo ganar? Entonces yo ahí tengo que definir una propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? Básicamente es que yo pueda decirle a mis clientes, mire, es que usted con nosotros lo que puede estar seguro es, porque yo conozco muy bien a ese cliente, entonces yo le voy a solucionar ahí sí, un dolor, una frustración, un problema que tiene, como lo que comúnmente llamamos un chicharrón, y yo le voy a solucionar eso. Yo tengo que saber cómo es que lo voy a hacer, y ahí tengo que definir atributos muy específicos. Y me refiero a específicos con que si mi cliente, mi competidor, por ejemplo, entrega mercados a domicilio y él se demora 4 horas, que yo me pueda demorar 45 minutos. Eso es mostrar cómo es que yo voy a ganar. Mostrar esa gran diferencia con mi competidor, que va a ser la propuesta de valor orientado a un segmento particular de clientes. Ahora bien, esta propuesta de valor que tiene unos atributos necesita apoyarse en unas capacidades, en unas habilidades que tenemos en la organización. Es decir, si yo quiero entregar a los 45 minutos, eso no es simplemente decirlo. Los que trabajan en operaciones y logística saben el reto que eso implica, pero además necesitamos que mercadeo apoye para ver cómo es que vamos a atender a los clientes cuando no logremos cumplir los 45 minutos. Pero también necesitamos financiar, digamos, una plataforma, una tecnología que nos permita hacer que esa logística sea al minuto. Pero también en el área financiera necesitamos ver cómo hacemos para que los costos no se nos suban, implementando todo esto. Entonces ahí viene toda la manera como yo voy conectándome, pero es a través, miren que no son funciones, son capacidades y habilidades que yo tengo que tener en cuenta. Y por último, pues ya viene todo el sistema administrativo, que ya viene es cómo me conecto realmente yo con toda la organización. Hay distintos modelos para hacerlo. Nosotros en el MBA hemos trabajado el modelo estrella, pero hay otros. El modelo estrella básicamente lo que me muestra es, para yo ejecutar una estrategia, cuál es esa competencia esencial en la que me voy a apoyar, y para construir esa competencia, crearla o fortalecerla, cuáles son las personas que necesito, la estructura, los incentivos y los procesos. Entonces, si ustedes ven, la estrategia es un conjunto integrado de muchas decisiones. Esos autores dicen de estas 5, pero si ustedes ven, cada una tiene dentro de sí una cantidad de temas. Por eso es que es tan difícil definir, pues, qué es estrategia. Ahora bien, para nosotros ver qué es estrategia y poderlo describir más fácilmente, pues la invitación que yo hago es, venga, separemos esto. Y no lo hago yo, lo hacen pues los autores de estrategia, y en particular por allá en los 80 fue Porter el que nos ayudó a hacer esa distinción. Entonces vamos a ver que hay 3 niveles de estrategia. Entonces cuando ustedes le preguntan cuál es su estrategia, usted tiene que decir a cuál estrategia se está refiriendo, a la corporativa, a la de negocio o a la funcional. Entonces vamos a entender qué significa cada una. Entonces miren que en un solo parrafito, Porter nos dijo que la estrategia competitiva se enfoca en cómo crear una ventaja competitiva en cada uno de los negocios a los que compite la empresa. Entonces miren que esto es muy importante. Miren que si pensamos en una empresa como EAFIT, por ponerlo, pues que no es una organización con ánimo de lucro, pero sí es una empresa generadora de valor, tiene distintos negocios en el sentido de que genera valor de distintas maneras. Que ese valor lo reinvierte en la misma universidad es otra cosa, pero genera valor. Entonces, si ustedes ven, una cosa es, por ejemplo, atender los estudiantes que son bachilleres, que quieren tener un conocimiento certificado por una universidad acreditada, y que la universidad los atiende con los pregrados, a atender profesionales como ustedes, que quieren también un conocimiento certificado por una universidad acreditada, que les ayude a ustedes a mejorar en su carrera profesional, y entonces pues tiene una manera de atenderlos que es a través de las maestrías. Entonces, no puedo tener la misma estrategia competitiva o de negocio para los dos, porque es que las necesidades de los bachilleres son muy distintas a las de los profesionales. Y si nos vamos a mirar la librería, o nos vamos a mirar las exposiciones de arte que hace la universidad,
o si nos vamos a mirar la consultoría, pues vamos a ver que son cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso es tan importante que uno sepa cuál es cada uno de esos negocios en los que compite la empresa. Y nos dice Porter en este mismo párrafito, nos dice, mire, es que la estrategia corporativa ya se refiere a dos cosas distintas. Y es, ¿en qué negocios debe estar la compañía? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber en cuántos estoy y si debería estar en todos esos, o debería vender uno y salirme de eso, o debería dividirlo, o debería juntarlo con otro de los negocios. O sea, ¿qué hago yo con todos esos negocios? ¿Cuáles son esos negocios en los que yo sí debería estar? ¿O cuál debería entrar? Porque puedo estar en un negocio que fue muy próspero en los 80s, pero que ya ahora dejó de serlo, entonces necesito salirme de ese negocio y entrar a otro. Eso es una pregunta del tipo corporativo. Y la otra pregunta es, ¿y cómo debe la oficina central, o lo que nosotros conocemos también como los headquarters, o el centro corporativo, cómo debe manejar esa serie de unidades de negocios? Entonces vamos a ver en detalle las preguntas que me ayudan a entender estos dos niveles de estrategia. Este grafiquito es muy sencillito, me lo hizo un estudiante de pregrado hace muchos años, al que recuerdo con mucho afecto, porque para ellos era difícil entender la diferencia. Entonces, él logró hacerlo de esta manera. Miren, la estrategia competitiva es cuando nosotros estamos aquí en la calle, en el mercado, en la guerra para hacer la plata, es donde nosotros estamos abriendo la caja registradora para meter toda la plata, es siendo muy coherentes para identificar dónde vamos a jugar, cómo vamos a ganar, tener muy clara esa propuesta de valor. Cuando yo tengo todo eso muy claro y que eso me va a diferenciar de mis competidores aquí en la competitiva, pues lo que hago es que yo paso y le entrego eso ya a las áreas funcionales, y cada área funcional tiene que tener una estrategia. Por eso hay una estrategia de mercadeo, hay una estrategia financiera, hay una estrategia de operaciones, hay una estrategia de gestión humana, y así sucesivamente todas las áreas tienen unas estrategias que deben conectarse con esta estrategia competitiva para que nosotros logremos generarle valor a esos clientes. Ahora bien, cuando yo ya tengo varios negocios y cada uno de ellos tiene una estrategia competitiva y cada uno de ellos tiene unas áreas de estas, pues aparece la necesidad de yo tener pues una estrategia corporativa. O bueno, o precisamente cuando estuve tomando la decisión de crecer en todos estos negocios, pues ahí es que aparece la estrategia corporativa, que es la que me da esa mirada de cómo administro este conjunto de negocios, cuáles dejo, cuáles vendo, cuáles les invierto más, a cuáles los voy dejando más pequeños. En fin, todas esas decisiones tienen que ver con estrategia corporativa. Luzma, ¿hay preguntas por ahí? Profe, las has ido respondiendo. En la medida bueno. que has ido tocando los temas, porque hablaste de la mega, por ejemplo, y nos habían preguntado, ¿nos puedes hablar en concreto de la mega? Y otra pregunta que había era, has dicho que la estrategia es responsabilidad de la gerencia, pero realmente la construcción de la misma es con la participación activa de las diferentes áreas, cómo involucrarlas y que se apropien de la misma, y ya tocaste ese tema también. Ok, y ahorita volvemos un poquito más sobre eso, aunque veo pues que estamos como mal de tiempo, pero bueno, ahí vamos. Muy bien, entonces veamos en detalle, cuando estamos hablando de la estrategia de nivel de negocio, que comúnmente conocemos como competitiva, a mí me gusta hablar de nivel de negocios porque, como les decía ahora, hoy en día no solo competimos, sino que también colaboramos. Entonces, por eso la llamo más estrategia a nivel de negocio, pero se conoce normalmente como la estrategia competitiva. ¿Cuáles son las preguntas clave de esta estrategia? ¿Quiénes son mis clientes? Pero conocerlos en profundidad, no una masa. Mis estudiantes a veces me dicen, profe, no, es que nosotros les vendemos a las mujeres. Pero ¿cuáles mujeres? Todas somos muy diferentes. Busquen hábitos, no es por la edad, no es por el estatus socioeconómico, hábitos de consumo, estilos de vida. Yo tengo que reconocer quiénes son esos clientes y tengo que saber cuál es mi propuesta de valor que sea relevante para ellos, porque muchas veces cometemos el error en las empresas de generar propuestas de valor que nosotros internamente consideramos que tienen valor, pero que este cliente ni por enterado se da, él no valora eso, porque es que él lo que necesita es otra cosa. Y todos nosotros somos clientes, o sea que todos ustedes saben de lo que yo estoy hablando, porque como clientes les ha pasado que les dicen que les van a dar una cantidad de cosas que después no están percibiendo ese valor. Esa es la gran dificultad de la estrategia de negocio. ¿Cómo hacemos para que tengamos propuestas de valor realmente relevantes?
Y ahí nos ayuda mucho el área de mercadeo porque nos ayuda a conocer muy bien esos clientes en detalle. Y por eso también hoy en día está tan en furor todo el tema de analytics, de Big Data. Sencillamente es poder tener esos datos que nos describan de una manera mucho más detallada cómo se comportan estos clientes, qué piensan, qué les gustan, qué quieren, cómo pagan, dónde compran, todos esos detalles. La idea es poder tener casi que en línea información permanente de nuestros clientes. Pero nada hacemos si conocemos muy bien los clientes y no diseñamos propuestas de valor para solucionarles a ellos sus dificultades, sus dolores, sus propuestas. Ahora, también es, obviamente, cómo es que yo entrego ese valor. Porque el cómo entrego también hace la diferencia. Puede ser que para unos el cómo, el ideal sea en una tienda física, mientras que para otras personas sea online. En fin, hay muchas maneras. Entonces, esa también es una pregunta clave. También, ¿cuáles son mis capacidades estratégicas o mi competencia score? O sea, ¿qué es lo que a mí me hace distinto? ¿Por qué ese cliente me va a preferir a mí? Yo tengo que mostrarle a él que yo soy distinto. Y lo único que a mí me hace distinto son esas competencias, es eso que nosotros como organización hacemos diferente, porque los recursos que tenemos, pues el competidor los puede tener también, los puede comprar también. La pregunta clave, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Y aquí quiero hacer una observación, miren. En el lenguaje común, la gente confunde ventaja competitiva con competencias clave o capacidades estratégicas. Entonces la gente dice, no, es que mi ventaja competitiva es que yo produzco jeans de bajo costo, pero con diseño. No, esa es una competencia, esa es una capacidad estratégica. La ventaja competitiva es la que está ya en el mercado. Ventaja competitiva es esa diferencia que hay entre el líder del segmento y el segundo. Esa es la ventaja. Es cuando yo tengo una diferencia. Ahora, yo puedo elegir con quién me voy a comparar y saber si en realidad tengo una ventaja con respecto a él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se volvió esto algo común? Porque lo que hay que decir es mi fuente de ventaja competitiva. Claro, eso es muy largo, entonces la gente evitó decir fuente y se volvió común decir mi ventaja competitiva. Pero en realidad la fuente que genera, que crea la ventaja competitiva son estas competencias o capacidades estratégicas, es decir, lo que nosotros sabemos hacer mejor con los recursos que tenemos que nos diferencia de nuestros competidores. De esa manera, si yo cultivo esas competencias core, esas capacidades estratégicas, es que logro crear en el mercado la ventaja competitiva. Ahora hay unas estrategias genéricas en estrategia competitiva que son las estratégicas de Porter, que básicamente son muy simples aquí de entender. Cuando yo me dedico a un solo segmento, lo que nosotros llamamos muchas veces un nicho, si estamos hablando, por ejemplo, en términos de moda que hablábamos ahora, moda para mujeres, entonces sería, por ejemplo, un nicho sería la moda de lujo para mujeres que solamente usan ropa de diseñador, de marcas. Eso es un nicho, o sea, es muy específico. O toda la industria es cuando ya es la ropa que se compra en todo lado, de todo tipo, donde estaría, digamos, ya todo el mercado allí. Y yo puedo optar o por diferenciarme por algunas características y atributos de lo que estoy entregando, ya sea el producto o la propuesta de valor, que es como lo que yo llamo la cajita feliz de McDonald's, es decir, la hamburguesa más las otras cositas que trae. En este caso, el producto más esos servicios, esos atributos que me hacen distinto. O ser líder en costos. Entonces, esto digamos que, para darles un ejemplo, que de pronto sea fácil para ustedes, uno podría decir que, por ejemplo, aquí vamos a encontrar a un Carulla que está, digamos, abierto a todo el mercado, que es, digamos, busca diferenciarse, el consumidor percibe que tiene un valor adicional y está dispuesto a pagar un precio mayor. Aquí tendríamos un D1, un justo y bueno, todo lo que llamamos hard discount, que lo que hacen es buscar tener el mínimo costo para que la gente que vaya buscando es eso, el precio más bajo. Entonces tienen menos categorías de productos, todo es mucho más simple, tienen menos diversidad, pero porque la gente no va ahí buscando diversidad, va ahí buscando bajo precio. Y cuando ya estamos en un nicho, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de mercado orgánico, que es un mercadito muy enfocado a la gente que está queriendo comer orgánico, a la gente que está pensando en ser fit, que está pues, pensando en comer sano, saludable. Entonces es un nicho de mercado muy particular.
Entonces ahí estaría Mercado Orgánico o Zona Azul. Bueno, hay muchos mercaditos, digamos, saludables. Tendríamos esos mercaditos aquí en este nicho. Ahora, ¿cómo es que uno crea una ventaja competitiva? Ya sabemos, el negocio debe hacer algo que sea único y que sea valorado por los clientes y que la propuesta de valor sea relevante. Eso es la clave y pues eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Estrategia 1 del MBA, lo que hacemos es trabajar cómo construir esa propuesta de valor. Bueno, voy a pasar aquí rápido a la estrategia corporativa para que veamos la diferencia entre los dos niveles de la estrategia. Cuando hablamos ya de estrategia corporativa, entonces, como les decía ahora, ya las preguntas tienen que ver es en qué negocios, plural, estoy, de qué negocios debo salir y cómo se administra ese conjunto de negocios. Básicamente, esta estrategia de nivel corporativo busca un fit, un ajuste entre tres cosas. ¿Cómo es la lógica de creación conjunta de valor? O sea, ya no es que cada negocio por sí solo cree un valor económico, sino como al administrarlos juntos, yo voy a generar más valor. Un ejemplo típico que quizás ustedes puedan conocer de esto puede ser, a ver, ¿qué les puedo decir yo? Puede ser, por ejemplo, con Sura. Sura, para quienes están en la EPS y también tienen la póliza prepagada, pues tiene unos beneficios para sus clientes. Pero además, Sura no solamente tiene, digamos, no atiende los riesgos de un cliente solamente de salud, sino que hay clientes a los que les puede ofrecer todos los portafolios de riesgo, le tiene todas las posibilidades de apoyarlo en cómo gestionar todos sus riesgos. Entonces, eso es una manera de que los distintos negocios que tiene Sura, por un lado la EPS, por el otro la compañía de seguros generales, por el otro la compañía de seguros de vida, y cada compañía adentro tiene distintos negocios también, pero todos ellos son capaces de crear conjuntamente de valor para esos clientes. Ahora, el otro tema es la selección o definición del portafolio de negocios, que es lo que hablábamos ahora. Portafolio o cartera de negocios, que en lenguaje común es cuando la gente dice, yo no voy a meter todos los huevos en la misma canasta. Bueno, pues la canasta es esa cartera y los huevos son los distintos negocios. Entonces, definir el portafolio implica decir cuáles son los huevos que yo voy a tener en esta canasta y cuáles son los que voy a sacar. Y básicamente lo otro es cómo es que yo internamente me voy a organizar para aprovechar mejor, para crear este valor, las habilidades que tenemos en los negocios, los procesos, la estructura, incluso los activos, los recursos, para ponerlos a que estos negocios puedan crear mayor valor conjuntamente. Entonces, en el MBA, por ejemplo, en mi materia, vemos también los distintos roles que juegan los centros corporativos para poder administrar esos negocios. Entonces, miremos que cuando hablamos de estrategia competitiva, normalmente estamos hablando de un negocio, o por lo menos siempre que tengamos un negocio, la estrategia mínima que yo tengo que cuidar es la competitiva, porque esa es la que me produce la platica. La plata se produce, la caja registradora la mueve la estrategia competitiva. Y este negocio, cuando empieza a ser muy rentable, digamos que este negocio, este es su límite con el entorno, le está yendo súper bien, es muy rentable y decide crecer. Entonces él puede crecer de manera orgánica, es decir, dentro del mismo negocio, amplía su capacidad de planta o amplía el mercado donde llega, la zona geográfica, o amplía los segmentos de clientes, pero amplía en el mismo negocio. Eso es un crecimiento orgánico. O puede crecer a través de otros negocios. Puede decir, no, yo ya tengo la comercializadora, ahora me voy a comprar una fábrica que produzca lo que yo comercializo y puedo hacer lo que nosotros llamamos pues unas integraciones, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Todo eso es lo que vemos en estrategia corporativa. Así es que dime. Sí, tenemos una pregunta de Camilo Andrés. ¿Es Claro, posible dentro de una sola organización establecer una estrategia que le permita abarcar uno o varios nichos, ser diferente, entre paréntesis, diferenciación y posicionar su liderazgo en costos? Claro que sí, maravillosa pregunta. Para eso son las marcas. Maravillosa pregunta. Es muy importante que nosotros seamos muy coherentes con los clientes y que nosotros no le estemos diciendo un mensaje de que le vendo diferenciado y luego le doy promociones y le vendo barato, 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 porque entonces el cliente es, bueno, al fin me está dando algo diferente o me está dando algo barato. Lo que yo tengo que hacer es, y mire que muchas empresas optan por eso, tienen, por ejemplo, el uso de maquilas o lo que se llama las marcas blancas, y es que venden en masivo en negocios B2B, lo que se llama B2B o business to business, venden masivos
para, digamos que cubrir los costos fijos, tener economías de escala y no tienen ninguna marca, sino que se lo venden a otros negocios para que ellos le pongan su marca propia. Y tienen, por otro lado, su marca propia, donde le dan ya unos atributos, unas características diferenciales y construyen su marca por otro lado. Eso, digamos, es muy común. Ahora, también se utilizan las distintas líneas de negocio o líneas de productos con marcas diferenciadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven un Zenú, entonces tiene el jamón Zenú, pero también tiene el jamón Pietrán. Entonces, a través de esas marcas van, digamos que aplicando esas estrategias, pero dándole una claridad al cliente. Porque si ustedes se dan cuenta, la estrategia competitiva nunca se declara. La corporativa sí. La estrategia que ustedes ven en las páginas web de las empresas, que dicen somos una organización y la visión, todo eso, eso es parte de la estrategia corporativa, porque tiene que ver en cómo se administra el negocio, cuál es el direccionamiento, hacia dónde va. Pero la estrategia de cómo compito, cómo me diferencio, eso las empresas obviamente no lo ponen porque pues es su manera particular de competir. Ahora bien, nosotros lo podemos inferir. ¿Por qué? Por la manera como ellos manejan la percepción de valor y el precio por parte de los clientes. Entonces lo importante es que nosotros manejemos eso a través de marcas para que el cliente tenga mucha claridad y la marca tenga unos atributos que al cliente le den como esa seguridad y él pueda elegir por la marca más fácil porque sabe que esa marca tiene los atributos que él busca en ese producto. Espero haber sido clara ahí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí que tengamos claro? Mire, cuando yo ya crezco a un negocio diferente, cuando yo ya tengo más de 2 negocios, ya tengo una empresa multinegocios. Y yo aquí no voy a estar hablando desde el punto de vista jurídico, porque jurídicamente esto tiene otros nombres y tiene otras indicaciones. Estamos hablando desde el punto de vista administrativo. Yo puedo tener la empresa con el mismo NID, la misma personalidad jurídica, la misma estructura, en fin, todo. Pero lo que yo tengo que entender es que si yo tengo 2 negocios desde el punto de vista administrativo y administrativo estratégico, que es lo que estamos hablando aquí, es que esos negocios no pueden tener la misma estrategia competitiva. Entonces requiere una administración diferente. Un negocio solo, en inglés se llama un standalone business, tiene una administración muy distinta a una multinegocios, porque la multinegocios yo no solo tengo que preocuparme por la competitiva, sino también por la corporativa. Ahora bien, esa estrategia corporativa se implementa a través de 2 funciones corporativas que ya vimos, la definición de portafolio y la administración conjunta. Bueno, ya como para entrar a finalizar, antes de que pasemos al tallercito que va a ser muy corto, lo que les quiero mostrar es que estos 2 niveles de estrategia, que son de los que se ocupa el campo académico de la estrategia, son el nivel competitivo y el nivel corporativo. ¿Por qué nosotros no nos ocupamos de las estrategias funcionales? Porque hay campos académicos muy especializados, tan especializados que hay maestría en finanzas, doctorado en mercadeo, todo. O sea, son campos muy especializados. Y nosotros lo que hacemos es tener un perfil más generalista, porque necesitamos entender la organización como un todo. Entonces, es una visión gerencial holística y lo que hacemos es mirar la estrategia en esos 2 niveles. Pero siempre no se les puede olvidar que como tenemos que tener la organización integrada, entonces no es suficiente con tener la estrategia corporativa muy clara, la competitiva muy clara y las funcionales muy claras. No, lo que necesitamos es cómo se conectan, cómo sube y baja toda esa información, cómo toda la gente de la organización, desde lo que hace cada uno, desde su área funcional, tiene muy claro eso, cómo le apunta a cumplir con la promesa de valor que le hicimos al cliente. Cómo le apunta, si la estrategia corporativa, por ejemplo, ha definido que vamos a internacionalizarnos, cómo desde lo que hacemos nosotros estamos apoyando a que la organización logre eso. Entonces, la conexión en los 2 sentidos, de arriba abajo, es decir, de la gerencia al nivel operativo, pero también de abajo hacia arriba. Necesitamos una interacción que nosotros llamamos multinivel y multinegocio. Es fundamental para que la estrategia pues sea acción y no solamente sea lo que decimos que vamos a hacer, sino que realmente sea lo que hacemos. Ahora bien, aquí voy a volver al comienzo. Cuando ustedes me decían que estrategia era planeación, lo que yo quiero invitarlos es a que se olviden de eso y entiendan que la manera como llegamos a la estrategia en las empresas, es decir, lo que hacemos en las empresas, me va diciendo que hay muchas maneras de llegar a la estrategia y no solamente a través de hacer planeación estratégica. Entonces, lo que les quiero advertir aquí es lo siguiente. Primero,
todas las empresas vigentes, es decir, vivas, que existen, tienen una estrategia. Y alguien dirá, no, yo conozco muchas empresas, la de mi papá ahí está, pero no tiene ni idea qué es estrategia. Puede que él no tenga ni idea, pero tiene un patrón, porque lleva muchos años, si está viva todavía, lleva muchos años haciendo. ¿Cómo se llama esto? Esa es una estrategia, la estrategia que hacemos, la realizada, la que ejecutamos, se compone de varios tipos de estrategias, llamémoslo así. La deseada, que podría ser el sueño del emprendedor como hablamos ahora, o el sueño del administrador, del gerente, o el sueño de muchos, es el sueño, o el propósito, o la mega, o la aspiración ganadora, o la visión. Esa estrategia deseada, ya luego yo la concreto en unos planes de acción, en unas iniciativas, en unos proyectos, y es la estrategia deliberada, cuando yo ya tengo la intención específica de hacer lo que me he propuesto, y ya defino cómo lo voy a hacer, o sea, ya defino esas reglas de juego, esas vías de acción, y defino cómo lo voy a hacer. Pero en el camino van a aparecer muchas situaciones, pero además ese patrón de cómo hacemos las cosas todos los días siempre va a estar ahí. O sea, no es que yo diga que de ahora en adelante lo vamos a hacer de esta manera y ya, no. Nosotros siempre vamos a tener esa inercia de seguir haciendo las cosas como las hacemos y eso hay que valorarlo, no hay que verlo como algo, como hay gente que dice, no, es que hay que hacer una consultoría en gestión del cambio porque es que si la gente no cambia, lo cambian. Es que no siempre tenemos que cambiar todo. Cuando pensemos en cambio, pensemos también en continuidad. Es decir, ¿qué es eso que necesito preservar porque es lo más valioso? ¿Y qué es eso que necesito cambiar? Probablemente lo que nos hace diferente viene de esta parte porque es lo que no reconocemos, es lo que es más tácito, o sea, lo que es más difícil de expresar, pero que necesitamos hacer consciente. Entonces, esto es lo que se llama la estrategia emergente, que es la no deliberada, la no intencionada. Yo les pongo generalmente un ejemplo aquí muy sencillo, que es la tienda de barrio tiene una estrategia. Lo que pasa es que es emergente. Este tendero no se sentó a pensar su estrategia ni la diseñó, pero hay estudios muy serios que han mostrado por qué los tenderos han sobrevivido, a pesar que cuando yo estudié mi carrera, por allá en los 90s, decían que los tenderos iban a acabar con la llegada de Macro y de los grandes hipermercados. Pues mire los que ahí están en los barrios, siendo un canal súper importante, porque ellos tienen una manera de diferenciarse, ellos son un actor social en el barrio, ellos conocen a doña Ana, le guardan la llave de la casa, le apuntan el cuaderno, le vende el aceite en cucharadas, le vende el chocolate por pastillas, tiene una manera de ser distinto, tiene una manera de hacer cosas que los otros no pueden hacer, y eso genera un valor para este cliente que no tiene la posibilidad de ir y comprarse el frasco de aceite o la pastilla completa de chocolate. Entonces, él tiene una estrategia, está vivo por eso, lo que pasa es que no es intencionada, no es deliberada, es una estrategia emergente. Ahora, en el caso de D1, tiendas D1 tiene que hace más o menos lo mismo que la tienda, pero tiene ya una estrategia deliberada, intencionada, es claro que tiene una estrategia de liderazgo en costos. Entonces, D1, miren, aquí les muestro cómo se conectan la competitiva con la corporativa. Los dueños de D1 son, bueno, hay un fondo de inversión que es el dueño de D1, pero el dueño de ese fondo de inversión es Valorem, que es la holding que era de la familia, que, bueno, de los que eran dueños de Bavaria, que se quedaron con los negocios, digamos, en Colombia y tienen todos estos negocios que son totalmente diferentes, son de Valorem. Uno de ellos es COVA, que es el fondo de inversión de D1. Entonces, digamos que la estrategia corporativa es de Valorem y de COVA, pero la competitiva ya es de D1, es totalmente deliberada, porque ellos tienen definido cuántas referencias tiene que haber en cada punto, cuántos metros tiene que tener cada punto, cuánto tienen que ser los costos hasta el más mínimo detalle. O sea, esa es una estrategia deliberada. Ahora bien, ya sabiendo que la estrategia tiene un tanto deliberado, un tanto emergente, pues mi invitación obviamente es a que entre más hayamos nosotros estudiado, pues más obligación tenemos de hacer consciente la estrategia y de hacerla más deliberada. Pero también hay una manera en que nosotros tenemos que reconocer, y es, bueno, y aquí viene lo que yo les dije que les iba a explicar de Mintzberg, Alston y Lampel. Ellos escribieron un texto, bueno, mucho antes de esto, esta es la versión en español, que se llama Safari a la estrategia. Ese libro, que quizás algunos conozcan, fue muy valioso porque mostró 10 escuelas
de formación de la estrategia. ¿Qué significa eso? Son maneras, o sea, son investigaciones que ellos hicieron que muestran que hay 10 formas distintas en que las empresas llegan a la estrategia, o sea, logran diferenciarse en el mercado, logran ser, pues, tener una ventaja competitiva sostenida, logran vivir durante muchos años y lo hacen de maneras distintas. Entonces, ellos dicen, miren, esas escuelas básicamente tienen dos características. Unas son prescriptivas y otras son descriptivas. ¿Qué son prescriptivas? Prescriptivas es cuando hay ya autores o consultores o gente que se dedica a decirle cómo es que usted tiene que hacer las cosas. Entonces, es muy común en nuestras organizaciones que se contraten consultores. Entonces, ¿qué hace el consultor? El consultor funciona como un médico. Llega, hace un diagnóstico, identifica cuál es la enfermedad o cuál es el problema y luego le dice qué tiene que hacer. Eso es una prescripción, como la fórmula médica. Entonces, hay unas escuelas que se llaman las prescriptivas, que son las que nos dicen qué tenemos que hacer. Esas escuelas son la de diseño, la de la planificación, ahí es donde encontramos la de la planeación estratégica, y la de posicionamiento, que es la de Porter. Esta de diseño y la de planificación son muy parecidas. Son básicamente cuando usted se sienta deliberadamente, intencionadamente con un equipo, normalmente el equipo de alta dirección. Estas escuelas prescriptivas son mucho más lo que se llama corpocéntricas, o sea, se centra más en que la alta dirección es la que define y luego despliega la estrategia al resto de la organización. Entonces se sientan esas personas, hacen talleres de planeación estratégica en un periodo del año, agosto, septiembre, y definen qué van a hacer por los próximos años y luego eso lo despliegan al resto de la organización. Entonces esas son, digamos, 3 maneras de hacerlo. La diferencia entre esta de diseño es básicamente que está muy pensada desde el estilo de dirección de los altos directivos, llamémoslo así. Esta de planificación es donde ya hay un equipo de gente que se dedica a planear y donde ya hacen toda la cascada de los planes, los objetivos estratégicos, luego los objetivos por áreas o procesos, los indicadores de gestión, y le hacen pues todo el monitoreo y seguimiento a todo ese plan y se plantean pues normalmente a 5 o 10 años, bueno, dependiendo del plazo que para cada empresa sea. Y la de posicionamiento es todo lo que vimos de Porter, es cuál es ese valor único y exclusivo, pero está pues muy definido previamente. Se trata de anticipar el mercado que está pasando, de predecir qué va a pasar y se define previamente pues como un plan de largo plazo y se define también desde la alta dirección. Entonces, estas son 3 escuelas y miren que ahí son donde están las que nosotros más conocemos, la de planeación y la de posicionamiento. Pero hay otras que son escuelas más descriptivas, que son las que describen lo que hacen las empresas. No les dicen qué hay que hacer, sino qué es lo que realmente hacen. Si ustedes se dan cuenta por la manera en que yo hablo, yo me muevo más por este lado, creo más en esto, he trabajado en las dos, creo que esto es importante, pero pienso que esto es un momento para la asignación de los recursos posterior a la definición de la estrategia, pero le creo mucho digamos más a la descripción, es, venga, primero miremos qué hemos hecho nosotros, qué sabemos, qué es lo que nos diferencia, qué nos hace distintos del competidor, y ya luego sí pensemos cómo es que vamos a lograrlo. Entonces es, digamos, más conexión y más desde el aprendizaje. Pero vamos a ver, digamos, estas 10 muy rápidamente. La empresarial describe lo que yo les decía ahora, el sueño de un empresario, el sueño de ese emprendedor. ¿Cuál es la estrategia? El sueño del emprendedor. Porque eso es lo que guía, eso es lo que da norte, eso es lo que delimita el alcance. Entonces tiene los mismos conceptos de las definiciones de estrategia que hemos hablado, simplemente que no está puesta en unos planes, ni tiene unos indicadores, ni tiene una cantidad de cosas que necesitan mucha gente para hacer el seguimiento. No, aquí tenemos un sueño y un emprendedor que normalmente al comienzo es el solo y bueno, y al principio son unos pocos, entonces no hay espacio para poder hacer una planeación muy estructurada. La cognoscitiva es muy parecida a la de diseño en el sentido de que es, bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es el conocimiento que hay? ¿Quién es el que sabe hacer qué? Y ese es el que va definiendo, pues hay una persona que es la que sabe y va marcando como para dónde vamos. La de aprendizaje es muy orientada al tema, digamos, cómo se hace la innovación hoy, que es hagamos pilotos en pequeño, aprendamos en pequeño, vamos haciendo pilotos y vamos mejorando, muy como funcionan todas digamos, las tecnologías hoy, las apps que van sacando como pruebas beta y van haciendo pilotos, se va ensayando y se van haciendo ajustes, entonces se va, digamos, como aprendiendo al mismo ritmo que va avanzando el mercado. Entonces no se hacen
digamos que hay una definición global de la estrategia muy desde lo corporativo, llamémoslo así, como un direccionamiento global, es decir, una aspiración ganadora también, unas determinaciones muy generales, pero no se va al plan detallado, como en este caso, sino que se hacen pilotos para ir ensayando en el camino, y digamos que eso se actualiza permanentemente, no se hace a 5 años, a 2 años, sino que se actualiza permanentemente. En el tema de poder, es que la estrategia se da por negociación, esto es muy típico de las empresas del sector público o empresas que están muy movidas por el sindicato, entonces básicamente la estrategia se da es por negociaciones entre distintos poderes. La cultural tiene que ver con culturas organizacionales muy fuertes, muy marcadas, que determinan definitivamente cómo hay que hacer la estrategia. O sea, son empresas que llevan, digamos, muchos años, que tienen esos patrones ya muy arraigados y que entonces esa manera, digamos, de esa construcción colectiva de la organización es muy fuerte y se construye, digamos, colectivamente esa manera de hacer la estrategia y es muy particular porque describe la cultura de la organización. La ambiental es simplemente la que reacciona a los cambios del entorno. Entonces no se sienta a pensar que quiere que sino que el mercado le pide, él saca. Hay una legislación que prohíbe, elimina. Hay una legislación que promueve, saca productos para esa legislación. O sea, lo que hace es reaccionar según lo que el ambiente le vaya dando. Y la escuela de la configuración es una escuela que describe, digamos que hay un poco de todo esto en una organización. Y lo que dice es la mayoría de las empresas llegan a la estrategia, digamos que con de dos o tres maneras, digamos que tienen al comienzo muy la empresarial, luego se pasan a una de planeación muy estrictos y luego cuando van viendo que eso está siendo muy rígido, pues se van moviendo a una de aprendizaje, pero también hay momentos de negociación, pero también la cultura ya va cogiendo. Entonces, la de configuración lo que nos va mostrando es que hay, según el momento, según la etapa de la organización, se van dando énfasis más en unas que en otras, pero en el tiempo, en el largo plazo, lo que vemos es que se van dando, digamos que un poco de cada una de estas distintas maneras de llegar a la estrategia. Muy bien. Vamos a pasar en este momento entonces a un taller individual muy corto. La invitación es, ya les voy a compartir, ustedes van a abrir en su celular una página web o pueden descargar una aplicación que se llama menti.com. O sea, si van a la página web www.menti.com, van a utilizar el código 8357622 y lo que quiero es que veamos esta noticia, se las voy a leer porque creo que les quedó más pequeño de lo que yo creía. No me importa tanto lo que está aquí en pequeñito, sino que leamos lo que dice aquí. Entonces, es una noticia de dinero, de la revista Dinero, y lo que quiero es que ustedes vean, ay, espérenme un segundo que tengo un problema con Menti porque me está diciendo que la votación se me cerró y no tiene por qué haberse cerrado. Espérenme un segundito, o yo voy a volverlo a poner aquí, ustedes me dicen porque si ya pueden votar. Sí, ya. Okay, listo, muy bien. Entonces, les voy a leer la noticia y quiero que ustedes me digan a qué nivel de estrategia se refiere esta noticia. Entonces dice, Farmacielo es declarado proyecto de interés estratégico nacional. La matriz canadiense, cultivadora y comercializadora de aceite de cannabis medicinal en Colombia, Farmacielo, fue declarada Proyecto de Interés Estratégico Nacional, PINE, por parte de la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos de Colombia, liderada por el ministro ad hoc de Comercio, Industria y Turismo para Cannabis Medicinal, Ernesto Lucena. Con esta declaración, Farmacielo recibe apoyo del gobierno en el reconocimiento de la labor de la compañía en la reactivación económica del país. Además, de acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, ser un PINE refleja el apoyo del gobierno por simplificar la toma de decisiones y eliminar los obstáculos burocráticos que tiene la industria. Entonces, lo que quiero es que me respondan
esa noticia a qué nivel de la estrategia corresponde. Vamos a ver cómo va moviéndose este tema. Tenemos 24 respuestas en este momento. Vamos a ver si se animan más a responder. Bueno, vamos como por la mitad de los votantes. Es que sale un problema con el servidor. ¿Sí? Hubo un problema al conectarse al servidor de Mentimeter. Supongo que es por eso. Pero ustedes deben entrar a Menti, no Mentimeter, porque ese es para yo crear. El de ustedes es Menti solamente, menti.com. Sí, estoy en la encuesta común y corriente, solo que no me permite enviarle la respuesta. Qué raro. Bueno, con las respuestas que tenemos, mientras nos van respondiendo, ya estamos viendo que hay una tendencia a la corporativa para muchos. Yo sé que fue una noticia difícil porque no era tan claro si era competitiva o era corporativa. Entonces, la puse así deliberadamente para que ustedes puedan tener más criterio. Miren, cuando ustedes no les hablen de clientes, de propuesta de valor, de mejorar la experiencia del cliente, de cómo llegar a nuevos mercados, o sea, todo lo que tenga que ver con el mercado puro, con competir, con lo que yo les decía, abrir esa caja registradora, cuando no les hable directamente de eso, no es una estrategia competitiva. Entonces, los que dijeron que es corporativa, pues están más cercanos. ¿Por qué? Porque miren que la estrategia corporativa, de lo que me dice a mí, es cómo administro yo un conjunto de negocios, pero dentro de las estrategias corporativas, que son las no competitivas, dentro de las de administración del conjunto, no lo vimos hoy, lo van a ver ustedes cuando vean el curso, no lo vimos hoy, pero hay unas estrategias que se llaman estrategias de no mercado, que son corporativas, que tienen que ver con el relacionamiento con los distintos grupos de interés y en particular con el gobierno. Esas se llaman actividad política corporativa, también son estrategias de actividad política corporativa o estrategias de no mercado. Muchos de ustedes conocen un tipo de esas estrategias que son las que se llaman las de lobby, cuando las empresas hacen lobby ante el gobierno para que promuevan leyes que favorezcan a los negocios. Entonces, esas estrategias de no mercado son estrategias de nivel corporativo. Ahora bien, algunos dijeron funcional. Uno podría decir que es funcional si lo mira por el tema, digamos, si uno se fuera a mirar, por ejemplo, el tema, no sé, financiero, ¿cierto? Si uno dijera, mire, la estrategia financiera de la empresa es buscar subsidios de los gobiernos, si es que así fuera declarado. Recuerden que de todas maneras, cuando yo separo estos niveles, los separo es para estudiarlos y entenderlos mejor, porque en la vida diaria, en la organización, todos estos niveles están totalmente conectados. Entonces, lo que es una estrategia corporativa, yo después se la tengo que entregar a algún área funcional para que me ayude. Entonces, por ejemplo, en este caso, sería funcional para el área jurídica de la organización que tiene que establecer esos acuerdos con el gobierno, cómo hace para poder acceder a esos beneficios que les están prometiendo. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta. Es la misma pregunta. ¿A qué nivel de estrategia se refieren en esta noticia? Dice, Office Depot confirmó que saldrá del mercado colombiano. El grupo gigante, casa matriz de la cadena Office Depot, anunció que cerrará su operación en Colombia al analizar los planes estratégicos de la compañía. Actualmente esta marca cuenta con 3 tiendas, un centro de distribución y una planta de producción de papel en el país. Según el grupo mexicano, a cierre de 2019, la facturación de Colombia representó un 3% del total de los ingresos de la empresa.
quiero que me digan cuando una organización sale del mercado, deja de operar, o sea, toma esa decisión, ¿a qué nivel de la estrategia nos estamos refiriendo? Bueno, tenemos 28 respuestas, pero veo que no se está moviendo mucho más. 31. Bueno, veo que ya no hay más votos. Evidentemente, hay 19 personas que creen que es estrategia corporativa y 11 competitiva. Hay 2 que creen que es funcional. Vamos a volver a mirar la noticia. Miren, esta es una decisión de nivel corporativo, de estrategia corporativa. Recuerden cuando yo les hablaba de la pregunta en qué negocios estar y de qué negocios salir. Aquí yo les estoy hablando del grupo gigante, la casa matriz de la cadena Office Depot. Esa casa matriz tuvo que tomar esa decisión. Sale de ese mercado, sale de ese país o invierte allá. Esa es una típica decisión de nivel corporativo. Ahora, claro, yo entiendo que hay gente que se confunda porque como estamos hablando de mercado, porque estamos hablando de facturación, entonces hay gente que puede hablar, si están hablando de facturación, podría decir que es funcional, y si están hablando de mercado, podría ser que es competitivo. Yo sé que es difícil, lo que nosotros tenemos que ver es como cuál es el mayor énfasis, porque como les digo, en la organización, ya la vida real, en la empresa, eso no está así separadito como lo estoy separando yo para que lo entendamos mejor. Eso es simplemente una herramienta pedagógica que tenemos los investigadores de estrategia para poder explicar mejor qué es que entendamos que hay distintos niveles de la estrategia. Aquí sí es muy claro que es una estrategia a nivel corporativo, como algunos respondieron, es de nivel corporativo y básicamente lo que me está diciendo es voy a salir del mercado. Entonces, pues tiene algo de competitivo en el sentido en que ya no voy a competir más, voy a cerrar, me voy de Colombia, pero es corporativa porque la está tomando el grupo que tiene varios negocios, es una decisión, digamos, de nivel corporativo. Muy bien. Vamos a ver en esta. ¿A qué nivel de estrategia se refieren en esta? Linio le apunta a los pagos con tarjeta de crédito virtual. Con alternativas como esta, Andrés Robatel, Country Manager de Linio, dice que se busca mejorar la experiencia del cliente. ¿A qué opciones se refiere cada una? ¿No les apareció? No, No, está igual que tú. Está igual que tú. Ay, Opción ¿por 1. qué? No aparece. La opción 1 era la competitiva, la 2 la corporativa y la 3 la funcional. Les pueden poner por favor en el chat. No sé qué me pasó que no grabó. Me disculpan. 1 competitiva, 2 corporativa y 3 funcional. Fue que me pasé. Esperen que estoy aquí. Ok. Muy bien, es una estrategia competitiva. El número 1 me habla de la competitiva. Miren que la mayoría me está hablando de la competitiva. Sí, porque estamos hablando de mejorar la experiencia de ese cliente. Estamos hablando de cómo me conecto con el cliente, cómo le ayudo a él cuál es el canal, cómo puede pagar, cómo puede acceder. Estoy facilitando que él pueda abrir esa caja registradora que necesitamos mover. Entonces, muy bien, ahí al haber identificado esa como la opción 1, que es la estrategia a nivel competitivo.
Vamos para la última pregunta, que básicamente les estoy pidiendo que me escriban 3 palabras clave de la estrategia competitiva. De la competitiva, no de la corporativa, de la competitiva. Recuerden cerrar los micrófonos. Bueno, ya tenemos 28 votantes por aquí. Evidentemente, tiene que ver con mercado, con valor agregado, con posicionamiento, experiencia de cliente, valor. Corporativa para nada, recuerden que no, aunque obviamente hay que conectarla, pero no es una palabra clave de la competitiva. Multinegocio tampoco es de la competitiva, es más de la corporativa, para que ustedes vayan haciendo esa diferenciación. Ahora vamos a tener las 3 palabras clave de la estrategia corporativa. Ya para finalizar y que hayamos cumplido los objetivos que nos propusimos al comienzo, y es que ustedes puedan describir qué es estrategia y que puedan diferenciar la estrategia de nivel competitivo de la de nivel corporativo. Bueno, ya está tomando forma el concepto de multinegocio, muy bien, de propósito, estructura, direccionamiento, multinegocios, visión, propósito. Bueno, yo creo que vamos en 27. La estructura, cuando estamos hablando de una empresa multinegocios, para que lo recuerden, es una estructura normalmente multidivisional. Entonces es muy importante porque la estructura para manejar negocios diferentes también puede cambiar. Mira, aquí tenemos multinegocio, aquí multinegocios, global, indicadores. Bueno, los indicadores son importantes para los 2 tipos de 2 niveles de la estrategia. Pero bueno, creo que en términos generales ya lograron diferenciar los 2 niveles, que era algo pues que yo me proponía con el taller corto que logramos hacer hoy. Bueno, esto es todo. Ha sido pues muy rápido, como una introducción sobre qué es estrategia. Miremos si en el chat tenemos preguntas, Luzma, para finalizar, para no irnos dejando preguntas pendientes. Listo, profe, voy a revisar por acá unas que había adelante. Por aquí Jenny Bolena tiene una, levanta la mano. Dime, Jenny, con mucho gusto.
para preguntar si tenemos acceso a esta presentación en algún medio. Luzma, ¿les podemos enviar la presentación? Ustedes tienen la base de datos, ¿cierto? Sí. Nosotros, sí, como estamos grabando, les compartimos el link para que la puedan ver. Ah, ok, perfecto. Listo. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay una de César Londoño, no sé si la estrategia competitiva igual se puede tener documentada. Sí, yo me imagino que sí. Pues claro, las empresas muy grandes, cuando están definiendo todo esto, lo documentan. Lo que pasa es que no lo declaran normalmente en las páginas web, ni... Es más, es que las páginas web donde declaran las empresas normalmente son empresas muy grandes o que están obligadas o por alguna superintendencia o que se han acogido, digamos, a un gobierno corporativo donde tienen que ser muy transparentes con la información, pero digamos las empresas familiares normalmente no presentan, digamos, como todas las declaraciones como lo hacen empresas, digamos, que están en bolsa o que son del sector financiero y son reguladas, están obligadas por las superintendencias. Pero la estrategia competitiva, pues de todas maneras es bueno tenerlas en herramientas que existen. Nosotros les enseñamos a usar esas herramientas en el MBA y la idea es que no sea papel muerto, sino que sean cosas que se puedan estar actualizando. Hoy en día se utilizan mucho herramientas digitales. Nosotros de hecho utilizamos herramientas digitales para desarrollar estos procesos. Entonces ahí queda documentado, claro. Listo. Y una final es que por favor les recomiendes textos en los cuales ellos puedan profundizar sobre estrategia. Les voy a escribir por aquí. Miren, recientemente, pues de hecho les voy a poner el link, si me dan un segundo. Pues hay textos, a ver, textos de estrategia hay de muchas clases. Hay textos que son lo que nosotros llamamos como manuales, que se llama Administración Estratégica, Gerencia Estratégica. El que a mí me gusta es uno que se llama Dirección Estratégica. Ese es un libro pues de esos gordos como para consultar permanentemente. Ese es una, digamos que una opción para tener como una idea general de lo que es estrategia. Yo les voy a compartir aquí un link de un libro que acabó de publicar la universidad, que es un libro de texto, o sea, es un libro pensado más como para clase, sobre riesgo estratégico. En ese libro van a encontrar, les voy a poner aquí el nombre del libro, se llama Riesgo Estratégico. Ya les comparto el link donde lo pueden conseguir. En ese libro, el primer capítulo lo escribí yo y se llama Conceptos Esenciales de Estrategia. Es como un resumen de lo que hemos visto hoy, pues, bueno, un resumen no, está un poquito más ampliado de lo que vimos hoy, pero es más o menos lo que vimos hoy. Y si ustedes lo ven en Amazon por Kindle, tienen la primera parte gratis. O sea, obviamente si quieren pues lo pueden comprar, pero es interesante es porque pueden por la parte, espérenme un segundo, que es que aquí, ya, les voy a poner el link por el chat, eso. Si ustedes bajan Kindle y descargan el libro de riesgo estratégico, la primera parte, digamos que es una muestra gratis, ahí van a tener conceptos esenciales de estrategia, donde les da pues como mucho de lo que han visto hoy. Los libros de Mintzberg, de Henry Mintzberg, Safari a la estrategia, él tiene pues como, sobre todo Safari a la estrategia, es el que a mí me parece interesante. Y una recomendación así como el de Playing to Win, es que se me olvidan en este momento, la verdad. Pero no, ¿saben qué? Cuando entren a ver el libro en Amazon, en las referencias, ahí aparecen todos los textos, digamos, que yo más uso y que ahí pueden consultar. También pueden, si ustedes buscan en Google Scholar, si buscan por mi nombre, ahí aparecen, digamos, algunas publicaciones que yo he hecho. Por ejemplo, los que necesiten de estrategia corporativa
O ahí también hay unos libros y hay unos artículos que pueden entrar gratis, que no les valen nada, y ahí aparecen referencias que les puede ayudar también. Bueno, muchísimas gracias. Profe, dos preguntitas para cerrar, para que no las dejemos acá, Cuéntame. que fueron Sí, de dime. final. Juan Pablo Rego, ¿puedo tener dos estrategias que se contradicen dependiendo de las líneas de negocio que tengo? Por ejemplo, aerolínea que tiene segmento low cost y alta calidad. Sí se puede, pero como yo les decía ahora, ojalá que sea muy claro para el cliente cuál es esa diferencia y muchas veces lo que se hace es que es por marcas o lo que se hacen es como están haciendo las aerolíneas que dicen, vea, usted como cliente es el que decide, si usted quiere ir a lo básico, paga esto, pero si usted quiere un poco más, empieza a pagar por las características y los atributos. O sea que ahí lo importante es que haya mucha coherencia y transparencia con el cliente y claridad. Cuando yo no soy clara con el cliente, soy confusa con el cliente, es cuando se generan los problemas. O sea, el problema es que el cliente no sepa si lo que me están ofreciendo es bajo costo o calidad o diferenciación. Entonces, cuando, por ejemplo, esos modelos de negocio como las aerolíneas, como se usa mucho ahora, los modelos gratis y los modelos premium, pues el cliente tiene claridad que hasta cierto punto yo tengo unas características y que para tener las otras tengo que pagar adicional. Ahora, hay una herramienta que se llama el reloj estratégico de Bauman, que la van a ver en ese capítulo que yo les estoy recomendando. El reloj estratégico de Bauman amplía las estratégicas genéricas de Porter y habla de la estrategia híbrida, que es una estrategia donde, si bien no se aspira a ser el más barato del mercado, se tiene unos precios competitivos, pero se ofrece una diferenciación que es percibida por el cliente. Entonces, esa estrategia híbrida es digamos, una intermedia entre la de bajo costo y la de diferenciación. Gracias, Juan Pablo. ¿Cuál era la otra? Raúl Alejandro Vélez, ¿conoces alguna investigación sobre la aplicación de la planeación estratégica en las pymes en Colombia? Sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, con unos estudiantes del MBA hicimos una investigación donde miramos qué tan pertinente era la planeación estratégica para pymes y encontramos precisamente que no se recomienda la planeación estratégica para pymes, es contraindicada y nosotros desarrollamos con esos estudiantes una metodología que se llama Extrapyme y es la aplicación de unas herramientas mucho más ágiles, mucho más livianas, para poder ayudar a la pyme y a los empresarios, digamos, de las pymes, a poder definir una estrategia de una manera más simple y a poderle hacer un seguimiento mucho más tranquilo y a poder evolucionar, digamos, al ritmo del mercado. Ustedes pueden entrar en la biblioteca de AFIT y pueden buscar, creo que si buscan Extrapyme les debe aparecer, o si no, en las bases, bueno, pueden buscar en Google Scholar. Ustedes pueden cruzar las palabras clave PYME o en inglés SME. En inglés SME. Y planeación. Y también ahí les puede salir mucho de eso. Hay mucha literatura. Pero hay todo un debate donde se demuestra pues, que para la PYME la planeación estratégica no es lo más indicado. Ok. Y Raúl Alejandro Vélez, ¿qué Sí. software utilizas para apoyar el desarrollo de la planeación estratégica? Pues yo no hago planeación estratégica, la verdad. Yo lo que hago, bueno, obviamente cuando trabajé en Sur había planeación estratégica y había mucho software para eso, habían ERPs que nos ayudaban. Yo lo que hago hoy en día con los estudiantes es que trabajo diferentes herramientas, como por ejemplo el Canvas de Osterwalder, el Canvas de lienzo propuesta de valor, el Canvas de modelo de negocio, pero también utilizamos el reloj estratégico de Bauman. Y lo que hacemos es que utilizamos estas aplicaciones que ofrece hoy en día Internet, como por ejemplo aquí les estoy poniendo en el chat, Stormboard, Mural, Miro, pues diferentes aplicaciones para hacer esos templates y para trabajar con ellos. Lo que yo hago es hacer, digamos que elegir distintas herramientas para ver según el tipo de organización que nos puede servir más. Y digamos que eso es lo que hacemos en el curso de Estrategia 1 del MBA. Se arman unos equipos de trabajo, se eligen negocios reales, nosotros trabajamos con negocios reales,
y les hacemos todo un análisis estratégico y diseñamos una propuesta de valor, diseñamos el modelo de negocio, definimos cómo vamos a ejecutar eso, y así es como lo hacemos. Listo. Jenny Bolena tiene la mano alzada y Camilo también para finalizar, porque la profe tiene otros compromisos y debe asistir a clase enseguida. Entonces, no sé si te dé tiempo, profe, para estas dos inquietudes adicionales. Yo no sé si Jenny tiene una nueva pregunta o fue que se le quedó la manito alzada la vez pasada. Démosle la paso entonces a Camilo Camilo. Andrés. Profe, buenas noches, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, te hago una pregunta respecto a hoy en día en la construcción de estrategia, obviamente conceptos como la teoría de juegos que nos dice pues como unas áreas de juego, unos competidores y qué tipo de estrategias se deberían tomar, ¿cierto? No sé si sería como un enfoque muy adaptativo. ¿Tiene vigencia hoy? ¿Se aplica? ¿Es efectivo hacerlo? ¿Cierto? O sea, tomar desde el área, no sé, corporativa o la alta administración, tomar las decisiones basadas en un enfoque como el de teoría de juegos, ¿cierto? Sea competir, sea colaborar, si es efectivo. Mira, te agradezco mucho por esa pregunta. Cuando la profe al comienzo me presentó, dijo ella, es investigadora en estrategia, investigadora cualitativa. Ahí está la diferencia. En estrategia, como en muchos campos, hay, digamos que unas corrientes y unas corrientes más dominantes que otras. En estrategia hay investigadores y profesores que trabajan más la línea cuantitativa, es decir, que explican la estrategia a partir de análisis que hacen de los números, de las bases de datos que se recogen del comportamiento de la industria, del comportamiento de las empresas, y lo que hacen es analizar datos en numéricos. Teoría de juegos está muy en esa corriente. Mi perspectiva es diferente, pero es porque mi manera de entender el mundo es, o sea, para mí obviamente son importantes los números, pero yo necesito más el entender las personas, que buscan las personas, que quieren, que lo que ellas valoran, que necesitan, para poder aproximarme y ser relevante para ellos. Entonces mis aproximaciones a la estrategia son mucho más cualitativas, me interesa mucho más que un número, pues el número me interesa como un complemento, es decir, si a mí en mercadeo, por ejemplo, o el área de tecnología me entrega unos datos que me dan información de unos clientes, para mí es muy valioso. Pero para mí es más valiosa la conversación de todos los días con los clientes, con los proveedores, con la gente, cómo recogemos de ahí esos datos, esa información y le damos un sentido. Entonces yo trabajo más desde la perspectiva cualitativa de la estrategia, particularmente de una estrategia que se llama estrategia como práctica, que es qué hacemos, lo que hacemos todos los días. Entonces, digamos que no te podría decir, yo creo que, o sea, soy una convencida de que como las personas somos limitadas, no hay una sola manera de entender. O sea, yo no digo que la estrategia, la única manera sea la cualitativa, creo que necesitamos apoyarnos, que unos hagan lo cualitativo, otros lo cuantitativo, que unos hagan unas cosas, la otra, para darle a las empresas y que las empresas, de acuerdo a sus circunstancias, sus capacidades, el estilo de liderazgo de sus directivos, ellos definan cuáles son las herramientas más útiles. Para mí, cuando he trabajado en esto, pues ese tipo de herramientas no son las que, pero porque para mí eso no me suena, no me hace sentido. Entonces busco otras maneras, pero hay gente que sí y que lo ha utilizado y que le ha ido bien. Entonces, esa es como la diferencia. Gracias. Profe, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y espero verlos en el salón de clase en algún momento. Muchas gracias a todos, a Luz Marina, a Nubia, a Franci y a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Profe, a ti gracias por acompañarnos, a todos ustedes por participar, mil gracias, sobre todo por estuvieron muy activos, espero que tengan presente que todas estas temáticas y los aspectos relevantes de las organizaciones se pueden profundizar en el MBA de AFIT, donde tendrán la oportunidad de compartir experiencias con docentes de alto nivel como la profe Luz María. Mil gracias a todos, una feliz noche y los esperamos en AFIT. Feliz noche, que estén bien, gracias. Mil gracias. Chao. Gracias, feliz noche. Muchísimas gracias.